Hola, esta es la clase número 30 de Matemáticas Generales. En esta clase vamos a estudiar el ángulo de inclinación de una recta. Nosotros ya vimos que la pendiente de una recta depende del ángulo de inclinación y que esa pendiente se obtiene calculando la tangente del ángulo. En las aplicaciones que hicimos, nosotros teníamos dos puntos, por lo general dos puntos, y a partir de esos puntos nosotros calculamos la pendiente de la recta utilizando esta ecuación, la cual demostramos a través del teorema de Pitágoras. Entonces, dados dos puntos, nosotros calculamos la pendiente utilizando la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esa pendiente es una razón entre el cambio que hay sobre el eje vertical y sobre el eje horizontal x. Ese cambio lo podemos trasladar sobre un triángulo rectángulo en el cual el lado vertical es y, el lado horizontal es x, y esa razón la vamos a llamar tangente del ángulo. Entonces, cuando nosotros calculamos la pendiente, estamos diciendo que tangente del ángulo es igual a esa razón. Ahora, si nosotros queremos obtener el ángulo, simplemente lo que vamos a hacer es calcular el arco tangente de ese número. En este caso tenemos un ejemplo que nos dice calcular el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos 2,2 y 8,5. Haciendo el cálculo de la pendiente tendremos y2 menos y1 sería 5 menos 2. x2 menos x1 sería 8 menos 2, 3 sobre 6 se simplifica como un medio. Y luego el arco tangente de un medio nos va a dar como resultado 26,56 grados. Entonces la respuesta aquí es 26,56 grados. Vamos a hacer una representación utilizando GeoGebra para determinar este ángulo a partir de este programa. Entonces graficamos los puntos, que los puntos son 2,2 y el punto 8,5. Ahora por esos dos puntos vamos a trazar una recta. Y para calcular el ángulo podemos hacer esto, una recta paralela al eje X que pasa por el punto A o por el punto B. De todas maneras el ángulo tiene que ser igual. Seleccionamos la herramienta de ángulo entre la recta paralela al eje X y la recta que pasa por los puntos A y B. Y aquí nos da un ángulo que es de 26,57 grados, que es el mismo que hemos calculado a través de la relación de tangente. Tenemos aquí entonces la representación gráfica de la recta y el ángulo de inclinación. Veamos otro ejemplo, calcular el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos 2,2 y menos 1,7. Observemos aquí que a diferencia del ejemplo anterior, lo único que cambió fue el punto B. Entonces el punto B ahorita es menos 1,7. Inclusive podríamos hacer esto, mover el punto B a menos 1 en X y 7 en Y. El ángulo entonces será de 120,96 grados. Pero aquí voy a hacer un cambio a la fórmula y de una vez sabemos que M es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Al despejar el ángulo, tenemos que el ángulo θ es igual a arco tangente de la relación de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, reemplazamos en los valores que nos dan en el punto y obtenemos un ángulo de aproximadamente menos 59,03 grados. Eso lo logramos haciendo esto. Arco tangente de la fracción sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso nos da menos 59,03 grados. Pero observemos en la gráfica que si nosotros hacemos un sistema o un plano cartesiano, digamos aquí una recta perpendicular a esta que pasa por este punto. Y estas rectas las vamos a dar un color diferente, puede ser rojo, tanto a la vertical como a la horizontal, y lo que yo quiero que miremos es que este ángulo, si este fuera el nuevo sistema cartesiano, este ángulo está en el segundo cuadrante,
primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Como está en el segundo cuadrante, entonces siempre los ángulos que nos den o el punto que esté aquí en el segundo o en el tercer cuadrante, les vamos a sumar 180 grados. Ese 180 grados para que el ángulo nos dé correctamente como nos está mostrando GeoGebra, que es 120,96. Entonces a menos 59 le sumamos 180, nos da 120,96 grados. Y vamos a tomar una representación de este ángulo para el documento. Bueno, sigamos con los ejemplos. Ahorita el punto B lo voy a mover a la coordenada menos 3, menos 2. Entonces muevo el punto a menos 3, menos 2. Ahora con el nuevo sistema de coordenadas de los ejes rojos, vamos a notar que el ángulo ya cambió de inclinación o de valor. Y ya el punto B está en el tercer cuadrante de este nuevo sistema de referencia y el ángulo nos debe dar 218,66 grados. Entonces tenemos aquí el cálculo del arco tangente, que nos va a quedar así: arco tangente de x sub 2, tenemos aquí fracción, que no sería y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y esto nos da como resultado 38,65 grados. Resulta que ese 38 es este ángulo que hay del eje rojo a la recta. Siempre cuando este punto se pase al tercer cuadrante, estará midiendo únicamente este ángulo. Entonces, si lo quieren dejar así, está bien, porque inclusive nosotros podríamos crear una recta paralela que pase por el punto B y pudiéramos medir el ángulo entre esta recta y la recta. Entonces ahí nos está dando 218. Ahora pudiéramos medir el ángulo de esta recta a esta y mediría el ángulo de abajo. Tenemos que saber cuál es el ángulo que queremos medir. Entonces, para eso tenemos que utilizar, digamos, el sistema lógico para determinar si es este ángulo de inclinación o es todo el ángulo desde este sistema de referencia 0 hasta dar la vuelta o simplemente este. Igualmente la calculadora nos va a decir qué ángulo queremos usar. Entonces, según el sistema lógico que usemos, será este ángulo de 38 o le sumamos 180 grados y nos va a dar 218,66 grados. En este caso aquí nos dio 38,65 grados. Como el punto yo lo ubiqué en el tercer cuadrante, le sumamos 180 para que nos dé 218,65. Y vamos a copiar aquí la representación gráfica de la recta. Bueno, y ahora vamos a ubicar el punto B en el cuarto cuadrante, que sería una coordenada como 7, menos 2. Voy a eliminar esta recta de aquí. Ubicamos el punto en 7, menos 2, sería cuarto cuadrante. El ángulo ya estaría entre 270 y 360 grados. De una vez llevémonos esta representación gráfica. Y aquí tenemos el cálculo. Entonces tendríamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos a hacer el cálculo aquí. Arco tangente de menos 2 sobre 7 menos 2. Eso nos da como resultado el número negativo menos 38. Porque sería este ángulo que estamos midiendo aquí. Si lo viéramos desde 0 en el sentido contrario, como en el sentido de las manecillas del reloj, entonces daría un ángulo negativo. Pero si lo queremos ver positivo, en el cuarto cuadrante tenemos que sumar 360 grados para que nos dé el ángulo de 321,34 grados. Entonces acá nos dio
menos 38,65. A eso le sumamos 360 grados para obtener el ángulo θ aproximadamente a 321.34. Entonces he hecho 4 ejemplos para los 4 cuadrantes. Pero una observación que quiero dejar es la siguiente. Si queremos calcular el ángulo de inclinación entre 0 y 180 grados, los dos puntos siempre deben estar por encima de una recta paralela al eje X. Para lo cual nosotros podemos calcular un punto de la misma recta que esté por encima de la recta paralela al eje X que pasa por el punto más bajo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, voy a eliminar estos ejes de referencia y este. Yo tengo esta recta, entonces yo quiero calcular el ángulo de inclinación. Lo que hago es, digamos, trazar una recta paralela al eje X que pasa por este punto y ahí sí calcular el ángulo entre esta recta y esta. Aunque nos dé 321, podemos aplicar un truco diferente en GeoGebra y es poner un punto aquí y luego utilizar en la herramienta de ángulo un ángulo entre C, B y A, y ahí nos vamos a dar cuenta que los ángulos siempre van a estar entre entre 0 y 180 grados. Y yo muevo el punto A, entonces me doy cuenta que el ángulo se va a mover entre 0 y 180 grados. Pero ¿qué pasa si el punto A luego queda debajo del punto B, como aquí? Y queremos que los ángulos siempre nos midan entre 0 y 180 grados. Entonces lo que hacemos es mover esta recta, la podemos eliminar y crear una recta paralela al eje X que pase por A. Trazo un punto sobre la recta paralela. En ese caso ese punto no está sobre la recta, tiene que ser exactamente sobre la recta. Y ahí sí, herramienta de ángulo y vamos a obtener la medida. Entonces lo que quiero decir en la observación es que siempre vamos a trazar una recta paralela al eje X por el punto más bajo o el punto mínimo para poder obtener la medida entre 0 y 180 grados. Veamos este ejercicio. Del ejemplo anterior el punto B está más bajo que A, entonces tomamos el punto A como primero y a B como segundo, de tal forma que la medida del ángulo será la siguiente. Volvamos a trazar estos puntos, 2,2 y 7, menos 2. Entonces tenemos aquí el punto 2,2 y 7, menos 2. Entonces me está diciendo el ejercicio que del ejemplo anterior el punto B está más abajo que A, o sea este. Tomemos al punto A como primero, eso quiere decir que borro esta recta, trazo una paralela por el eje X que pasa por B, tracemos este punto aquí sobre la recta y medimos el ángulo de C, de B y A. Nos tiene que dar 141.34. En la calculadora hacemos lo siguiente, arco tangente de 2 más 2 sobre 2 menos 7. Eso nos da menos 38,65, le sumamos 180 grados y nos da 141.34, lo cual coincide con este gráfico que tenemos aquí. Bueno, ¿y por qué digo que tomo a A como primero? Porque estaría calculando la pendiente entre B y A. Es decir que aquí en el, digamos, un punto anterior estaríamos diciendo que θ es igual al arcotangente D. Como primero está A, voy a tomar los puntos que tengo acá para hacer el ejercicio. Voy a escribir aquí puntos. Entonces, primero, cuando digo que primero tomo A es que voy a tener este sentido.
Entonces ahí aplicamos la fórmula, que sería y2 menos y1, pero como este es menos, menos por menos da positivo, y x sub 2 menos x sub 1, así cambia el valor del ángulo, que da menos 38,65 grados, y al sumarle 180 obtenemos el ángulo 141,34 grados. Bueno, en la medida de los ángulos o en ese cálculo de ángulos podemos encontrar, digamos, una representación o clasificación de ángulos, que simplemente los voy a enumerar o dar en una lista para tener en cuenta el nombre de los ángulos según la medida. Los ángulos que miden entre 0 y 90 grados se llaman ángulos agudos. Cuando el ángulo es exactamente 90 grados se llama ángulo recto. Cuando el ángulo está entre 90 y 180 grados se llama ángulo obtuso. Cuando el ángulo mide exactamente 180 grados se llama ángulo llano. Cuando el ángulo mide exactamente 360 grados se llama ángulo completo. Simplemente es una información para tener en cuenta más adelante en el nombre que reciben los triángulos dependiendo la medida que tienen sus ángulos. Si es un triángulo donde los lados son, donde los ángulos son todos agudos, entonces será un triángulo, digámoslo así, agudo. Hay triángulos rectángulos, triángulos obtusángulos, no hay triángulos que contengan este tipo de características, que los ángulos sean llanos o completos. Veamos un ejemplo de un triángulo donde los ángulos estén entre 0 y 90 grados. Dado el punto 1,3, determinar un punto B de tal forma que el ángulo de inclinación de la recta sea de 45 grados. Entonces, una aplicación de lo que veníamos haciendo de los ángulos. Ya sabemos que el cálculo de la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 igual a tangente de teta. Ya nos están dando el ángulo, entonces lo único que nos falta es calcular este punto y2, x2. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula y ese punto nos va a quedar así. Tangente de 45 grados es 1. Luego este x menos 1 lo transponemos al lado derecho multiplicando, tangente de 45 grados es 1, lo podemos rectificar aquí en la calculadora. Y luego hacemos distributiva 1 por x y 1 por 1, me quedaría menos 1, este menos 3 lo transpongo sumando y me quedaría la recta y igual a x más 2. Vamos a graficar el punto 1,3, entonces escribimos aquí 1,3 y nos están pidiendo la coordenada de un punto B de tal forma que el ángulo de inclinación de la recta sea de 45 grados. Vamos a graficar esta recta y igual a x más 2. Escribí x más 1 y es x más 2. Bueno, observemos que la recta pasa por el punto. Ahora, si yo grafico un punto sobre esa recta y luego grafico una recta paralela al eje X que pasa por A, pongo un punto sobre la recta paralela y calculo el ángulo de inclinación entre los tres puntos, me doy cuenta que es de 45 grados. Ahora el ejercicio me está preguntando las coordenadas del punto B. ¿Qué pasa? Que ese punto B puede ser cualquiera. Si usted mueve el punto arriba hacia abajo, se da cuenta que el punto B tiene infinitas soluciones y que el ángulo de inclinación de la recta siempre va a ser 45 grados. Para lo cual nosotros podemos hacer lo siguiente. Esto nos quiere decir que el ángulo de inclinación es de 45 grados y las coordenadas del punto B son, entonces vamos a hacer paréntesis, cualquier valor que yo le dé en x y el valor de y será x más 2. ¿Por qué? Porque yo le doy, por ejemplo, el valor, vamos a aumentar aquí, vamos a decirle que le vamos a dar 3. Entonces, 3 más 2, 5.
Si le damos el valor de x igual a 4, aquí x igual a 4, vamos por esta línea, 4 más 2, 6. ¿Por qué x más 2? Porque es el resultado que tenemos aquí. Entonces estas son las coordenadas del punto, es una solución general. Cualquier valor que usted le quiera dar de x ya le va a dar el punto para que este ángulo de inclinación sea de 45 grados. Y con este ejercicio terminamos la clase de ángulo de inclinación de una recta, clasificación de ángulos y algunos ejercicios importantes para aprender a determinar el ángulo de inclinación de una recta, ya sea de la misma recta o de una recta que pasa por dos puntos.